Voy a apagar la cámara mejor. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy, siguiendo con el tema de replanteo, es replanteo de una curva circular horizontal, ¿sí? ¿Qué es una curva circular horizontal? Es un elemento que nos permite realizar una transición entre una dirección horizontal, ¿sí?, y otra dirección, ¿sí? Es decir, me permite empalmar dos direcciones. Esto podría ser, por ejemplo, el eje de un camino. ¿Sí? Venimos en esta dirección y luego cambiamos hacia otra dirección, ¿sí? No podemos, obviamente, venir con el vehículo, llegar hasta el vértice y de ahí pasar al otro lado, ¿no? Entonces, ese cambio de dirección se realiza mediante una curva horizontal, ¿sí? Y es una curva circular. Este tipo de curvas los vemos también, por ejemplo, en obras de ferrocarril, puede ser también en un canal, ¿sí? Distintos tipos de obras donde aparece este elemento, que tiene sus particularidades. Acá vamos a ver en esta figura algunos de sus elementos, ¿sí? Tenemos una alineación, el vértice, donde se unen ambas alineaciones, este ángulo, que ya lo conocimos cuando vimos poligonal abierta, se denomina ángulo de deflexión, delta. Esta curva tiene un determinado radio, ¿sí? Y el ángulo interno comprendido entre los radios extremos de la curva también es delta, ¿sí? Aquí el ángulo que forma la dirección tangente en el punto de inicio con el radio es de 90 grados. Lo mismo ocurre en FC. PC significa principio de curva, o sea, si tomamos un punto de origen de la alineación, en el sentido de avance de las progresivas, PC es principio de curva, M es punto medio de la curva, y FC es final de curva, ¿sí? Esta distancia entre PC y el vértice la denominamos distancia tangente, ¿sí?, y es simétrica de un lado y del otro de la curva. Luego tenemos este segmento, que une el vértice con el punto medio de la curva, lo denominamos externa. Tenemos F, que es la flecha, C, que es la cuerda máxima, ¿sí?, y este angulito que lo denominamos phi, que ya lo vamos a calcular más adelante, ¿bien? Entonces esos serían como los elementos geométricos de esta curva circular. Pasemos a la siguiente. No vamos a entrar en detalle de la deducción trigonométrica de estos elementos, pero lo pueden encontrar en la bibliografía, e incluso ustedes mismos analizando los triángulos que se van formando. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo rectángulo formado por la tangente, la externa, la flecha, la externa y el radio. Analizando estos triángulos que van formándose, podemos deducir las expresiones de cada uno de los elementos, ¿sí? Así tenemos la tangente, que es igual al radio por la tangente de delta sobre 2. Delta es el ángulo de deflexión. Tenemos la externa, que tiene esta expresión, R por 1 sobre el coseno de delta sobre 2 menos 1. La cuerda, la flecha y la longitud de la curva, ¿sí? Esta es la longitud del arco de circunferencia que va desde PC hasta FC, ¿sí?, que es 2pi por el radio, por el ángulo delta, en grados, minutos y segundos, y dividido 360. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Es, a partir de todos estos elementos que tenemos, ya vamos a ver cuáles son los datos que vamos a tener, y cuáles van a ser los cálculos de estos elementos. Lo que nos interesa es, a partir de todos estos datos, poder ir al terreno y replantear los puntos de la curva, ¿sí?
para materializar esa curva en el terreno, esta curva lo que está representando es el eje, ¿sí?, de la obra, y lo que nos interesa es justamente dejar materializados en el terreno una serie de puntos que me vayan dando justamente la forma de esa curva, ¿sí? Hay dos métodos que vamos a ver para replantear las curvas. Uno es el replanteo por coordenadas rectangulares. Es un método sencillo, pero está limitado a su aplicación a curvas de radios relativamente pequeños, y ya vamos a ver por qué. En este método lo que se hace es tomar un sistema de ejes coordenados x, y para determinar la posición de un punto de la curva, ¿sí? Donde el eje x va a estar dado por la dirección de la línea tangente, y el eje y va a ser perpendicular a esta. En PC coincide con la dirección del radio. Entonces, un punto cualquiera sobre la curva va a estar posicionado por una coordenada x, un valor x que medimos sobre esta línea, ¿sí?, sobre la línea tangente, y un valor y que medimos en sentido perpendicular a esta, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo determinamos esos valores de x y de y. En la figura que sigue vamos a ver un zoom, digamos, de este triángulo, que lo tenemos acá. Entonces, hacemos el siguiente análisis. Acá tenemos PC, tenemos un punto P cualquiera sobre la curva, tenemos el radio R desde O hasta el punto P, el mismo radio R va a ser desde O hasta PC. Si ''nosotros proyectamos el punto P sobre la línea OPC, obtenemos un punto P', ¿sí? Y nos queda determinado el triángulo rectángulo OPP', para el cual, aplicando Pitágoras, nos quedaría que R al cuadrado es igual a P', este cateto, al cuadrado, más el segmento OP', que sería este cateto, al cuadrado. Pero si nos fijamos en el gráfico, P', este segmento, es el valor de x, ¿sí?, de la coordenada x. Entonces ponemos x al cuadrado. Y el segmento OP', ¿a qué es igual? Es el radio, que va de O a PC, menos el segmento PC', menos este pedacito. Entonces, reemplazando, me queda esta expresión, y luego vemos que el segmento o el pedacito este PC', es el valor de y, ¿sí?, de la coordenada y. Entonces reemplazamos esto por y. Perdón, ahí no es y', es y solamente. Bien, con lo cual, de esta expresión, vamos a despejar el valor de y nos queda que y es igual a r menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, con esta expresión, si le vamos dando valores a x sobre esta línea, vamos tomando valores para x, vamos calculando para esos respectivos x los valores de y, que vamos a medir perpendicularmente. ¿Por qué se emplea esta curva para radios pequeños? Y porque acá vamos a ver que a medida que x toma valores más grandes, los valores de y van a ser cada vez más grandes, y recuerden que acá vamos a tener que hacer primero
una operación para medir X, una operación para levantar una perpendicular, luego prolongar esa perpendicular. Es decir, tenemos que hacer muchas operaciones de medición que nos van a ir sumando errores, ¿sí? Sumado a que podemos además encontrarnos con obstáculos que eventualmente no vamos a poder salvar, o vamos a tener ya que sumar más operaciones para poder salvar esos obstáculos. Entonces, no es conveniente cuando ya el radio toma dimensiones muy grandes, ¿sí? Ese es un método. El otro método que vamos a aplicar se denomina método de replanteo por coordenadas polares o por el ángulo de deflexión. ¿En qué se basa este método? Se basa en un principio geométrico que me dice que los ángulos inscriptos en una circunferencia, que en este caso sería gamma y tita, ¿sí? Esos son los ángulos inscriptos. Dice, ángulos inscriptos que abarcan arcos iguales, L y L, son iguales entre sí, es decir, gamma igual a tita, y son iguales a la mitad del ángulo al centro, ¿sí? Basado en este principio, se aplica este método. Y este método sí me permite realizar el replanteo de curvas de grandes radios. Vamos a ver cómo se trabaja. Entonces, ¿cómo procedemos para aplicar este método? En primer lugar, lo que vamos a hacer es, a la longitud de la curva que habíamos calculado, la vamos a dividir en n partes iguales, según sea la cantidad de puntos que queremos materializar en el terreno, ¿sí? Asimismo, también vamos a dividir el ángulo delta en n partes. A cada uno de esos ángulos centrales en los que queda dividido, lo llamamos phi, phi1, phi2, phi3, phi sub i, que van a ser igual al delta sobre n, ¿sí? Si nos fijamos aquí en este gráfico y trazamos los ángulos inscriptos, que van desde PC a cada uno de los puntos, estos ángulos van a ser iguales, porque los arcos eran iguales. Y a su vez, cada uno de estos deltas son iguales a el phi sub i sobre 2, porque es la mitad del ángulo al centro, ¿sí? Bien, y a cada uno de estos angulitos le llamamos delta, que son iguales entre sí. Delta 1, delta 2, delta 3, delta sub i. Entonces, ¿cómo es la mecánica de replanteo en este caso? Lo que hacemos es estacionar el teodolito en el punto PC, apuntar al vértice, ¿sí? Y a partir de allí giramos el valor delta 1, ¿sí? Giramos el valor delta 1, y en esa primera dirección que obtenemos con el teodolito, medimos la longitud L, esta que obtuvimos acá, obtenida como LC sobre N. Y se ubica la primera estaca, que sería esta. Luego, tenemos que continuar midiendo hasta la dirección delta 2, es decir, giramos desde la dirección tangente, ya hemos girado 2 veces el valor delta 1, porque dijimos que delta 1 es igual a delta 2, por lo tanto, hemos girado 2 veces el valor delta 2. Estando apuntando en esta dirección con el teodolito, lo que se hace es, desde la última estaca colocada, volvemos a medir la longitud L, entre la estaca anterior y la estaca siguiente, ¿sí? Es decir, el operador va a estar en PC con el teodolito, va a apuntar
en la dirección que hemos girado 2 veces el valor delta, y el ayudante o los ayudantes van a medir con el extremo de la cinta en la estaca ya colocada, van a hacer ingresar una ficha a la alineación dada por el teodolito y van a medir la longitud L. Ahora lo vamos a ver más claro con un ejemplo numérico. Bien. Veamos cómo sería un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos acá un camino, en este caso sería un camino rural, supongamos que es un camino de ripio y se quieren mejorar las condiciones, se va a hacer una modificación, porque resulta que la curva existente es muy cerrada, y se va a mejorar esa situación planteando una curva de radio más grande, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos de partida que vamos a tener? En primer lugar, tiene que haber habido ya un relevamiento topográfico donde se ha dejado materializada en el terreno esa poligonal abierta, es decir, yo tengo que ir al terreno y encontrar los vértices de esa poligonal, y además otros puntos intermedios que se llaman puntos de línea, ¿sí? Por ejemplo acá E1 y E2, que son puntos que están sobre la alineación, ¿sí? Entonces yo cuando voy al campo tengo que encontrar por lo menos alguna de estas estacas. Además de ese relevamiento topográfico, se obtiene de dato el valor del ángulo delta, ¿sí? Con esos ángulos y en base a las características del camino que yo quiero obtener, el proyectista diseña y le da un radio, ¿sí? Define cuál va a ser el radio de esa curva. En este caso, del proyecto, surge que la curva tiene que tener un radio de 100 metros. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que llegar a obtener es esta traza de la curva, ¿sí? Es decir, vamos a ver dónde está ubicado el punto principio de curva, el punto final de curva, el punto medio y los puntos intermedios. Bien, para esto, con el dato de radio 100 metros y de ángulo de deflexión 64, 41, 24, vamos a que vimos recién, ¿sí? Que era la tangente. Después ustedes por favor verifiquen estos valores, pero recuerden que la tangente, si alguno tiene una calculadora puede ir haciéndolo, la tangente era el radio por la tangente de delta sobre 2. ¿Sí? Obtenemos entonces este valor. La externa, la flecha, la cuerda, la longitud de la curva circular, y también calculo, porque me va a servir para el replanteo, este ángulo gamma, que si veo acá, esta sería una alineación, esta sería la otra, el vértice, este es el ángulo delta. Si yo a delta le sumo, perdón, si yo hago 180 grados, que es todo este recorrido, menos delta, me queda este ángulo tita, ¿sí? Que es el ángulo interno, digamos, en el vértice. Y si a ese tita lo divido entre 2, me queda este ángulo gamma, que es el que forma la alineación con la externa, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos calculados todos estos elementos, vamos a replantear, en primer lugar, los que se denominan puntos principales, que son el principio de curva, el final de curva y el punto medio, ¿sí?
Entonces, para replantear el principio de curva vamos a partir de lo siguiente. Como les decía, tenemos que encontrar por lo menos estas 3 estacas en el terreno, para poder de esta manera, estacionándome o ubicándome, por ejemplo, en el vértice, sobre la alineación definida por BE2, ¿sí? Sobre esa alineación mido, utilizando las técnicas de alineación que habíamos visto en las primeras clases, ya sea con jalones, o si las distancias son muy grandes, ya recurriré al teodolito para poder alinear, y sobre esa alineación mido el valor de la tangente, estos 63,33 metros. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no tengo la estaca E2 y solamente tengo la estaca E1? Bueno, en ese caso, me estacionaré con el teodolito en B1, apuntaré a E1, ¿sí? Estando apuntando a E1, giro 180 grados para estar mirando en esta dirección, y a partir de ahí mediré el ángulo delta para poder obtener la alineación, ¿sí? Bien, entonces de esa manera ya logré ubicar el punto PC. Si estoy con el teodolito ubicada en el punto B, y giro un ángulo, este ángulo que habíamos calculado acá, gamma, 57 grados 39 minutos, 18 segundos, giro ese valor y estoy con el teodolito apuntando en la dirección de la externa, ¿sí? Entonces, sobre esa dirección, mido el valor de E, 18,37 metros, y me permite ubicar una estaca que me representa el punto M. Bueno, de la misma manera que hicimos con PC, vamos a marcar el punto FC en la otra dirección, ¿sí? Desde B1 medimos el mismo valor tangente y ubicamos un punto en FC, ¿sí? Y de esa manera ya han quedado replanteados los 3 puntos principales. Bueno, ¿qué hacemos luego que tenemos esos 3 puntos ya marcados en el terreno? Procedemos a realizar lo que es la densificación de la curva, es decir, a intercalar puntos entre PC y FC en un número suficiente que me permita a mí ver lo más próximo posible el dibujo de la curva, ¿sí? Marcado en el terreno. Bueno, en este caso vamos a replantear la mitad de la curva por coordenadas rectangulares, ¿sí? Solo vamos a replantear la mitad por un sistema y la mitad por el otro sistema para verificar y para poder realizar los dos ejemplos. Bueno, acá le damos valores a X, valores redondos, 10, 20, 30, 40, 50 metros. ¿Y hasta dónde tomo los valores de X? Y bueno, fíjense que si voy a replantear la mitad de la curva, lo más lógico es que los valores de X lleguen hasta la coordenada X del punto medio, ¿sí? ¿Cómo calculo esa coordenada X del punto medio? Bueno, de acá de esta figura, por trigonometría, lo podemos deducir, ¿sí? Este era el ángulo gamma. Bueno, acá no lo anoté, pero esta es la externa. De ahí puedo deducir este valor X', que va a ser igual a la externa por el coseno de gamma. De ahí me queda entonces que el valor XM es igual a la tangente, que era la distancia de PC a B, menos X'. Y luego IM, lo saco también por trigonometría, es el valor de la externa por el seno de este angulito gamma. Entonces, ¿cómo procedo? Bueno, sobre la alineación que ya la tengo materializada, PC-B, voy midiendo desde PC los valores de X, 10, 20, 30, 40, es decir, cada 10 metros ubico una estaca, estas rojitas, sobre la alineación, hasta el valor de XM, que sería este.
Y luego, en cada uno de esos puntos, voy levantando una perpendicular y midiendo los valores de I, ¿sí? Por ejemplo, acá en el punto, sería el cuarto punto, tenemos que medir 8,35 metros. Entonces, a partir de la fichita que pusimos sobre la alineación, aplicamos el método, por ejemplo, 3, 4, 5, prolongamos esa dirección, prolongamos, y medimos los 8 metros con 35. Y ahí va la estaca del punto de la curva. Por supuesto que yo al medir tendría que poner la última estaca coincidente con el punto M. Normalmente uno va cometiendo pequeños errores y puede haber una diferencia. Lógicamente esa diferencia tiene que ser tolerable, tiene que ser una diferencia pequeña, ¿sí? Si yo vengo y veo que tengo 1 metro de diferencia con el punto M que había puesto al principio, algún cálculo habré hecho mal, entonces es el momento de corregir, ¿sí? Bueno, y de esta manera quedan replanteados por el método de coordenadas rectangulares, que es un método sencillo, pero como dijimos, válido solo para curvas pequeñas. Vamos a replantear ahora la curva por el método del ángulo de deflexión. Es decir, vamos a trabajar con la otra mitad de la curva. Entonces, supongamos, dice que vamos a marcar 4 puntos entre el final de curva y el punto medio. Es decir, acá lo que la curva queda dividida en 5 partes, en realidad es, en este caso, la mitad de la curva que vamos a replantear queda dividida en 5 partes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a calcular, por un lado, la longitud L, para lo cual vamos a tomar la longitud de la curva dividida 2, ¿por qué? Porque estamos replanteando solo la mitad de la curva, y a esa longitud la vamos a dividir en 5 partes, ¿sí? Eso nos da 11,29 metros. Luego, como estamos trabajando con la mitad de la curva, el ángulo central ya es delta sobre 2. A ese delta sobre 2 lo dividimos en 5, ¿sí? Y obtenemos los valores phi 1, 2, 3, 4 y 5, 6 grados 28,04. Esos serían los angulitos centrales. Pero luego para el replanteo calculamos los ángulos delta, que son la mitad del ángulo al centro, ¿sí? Que equivaldría a poner delta sobre 20. Entonces cada uno de estos angulitos delta, ¿sí? Los vemos acá, vale 3 grados 14,04. Con lo cual, nosotros ahora nos vamos a estacionar en el punto FC, con el teodolito, vamos a apuntar en dirección al vértice, ¿sí? Y entonces ahí ponemos la lectura inicial 0, 0, y giramos el teodolito hasta obtener el primer delta, que serían 3 grados, 14 minutos, 4 segundos. Leemos esa lectura, y estando apuntando en esa dirección, ¿sí? Que sería esta, medimos la distancia L minúscula, que eran 11,29 metros, y ubicamos en coincidencia con la alineación la primera estaca. Luego vamos a marcar el punto 2. Recuerden que acá ya hemos medido con el teodolito 3 grados, ¿sí? Estamos leyendo en el display 3 grados 14,4. Continuamos avanzando, giramos nuevamente el valor de delta, por lo tanto, ya hasta acá medimos 2 veces delta, ¿sí? 2 veces delta. Y ahora en nuestra pantalla del teodolito estamos leyendo 6 grados 28,08. Y estamos en esta dirección. Entonces, lo que ahora mide el ayudante es entre la última estaca colocada y ingresando la ficha en la dirección que hemos orientado recién, medimos los 11,29 metros.
y ubicamos la estaca 3. Y así sucesivamente. Ahora, para el punto 3, ya habremos barrido 3 veces el valor de delta. 1, 2, 3. 3 veces el valor de delta, que son 9 grados, 42 minutos, 12 segundos. Entonces, estando apuntando el teodolito en esta dirección, medimos la distancia L minúscula desde la última estaca colocada, ingresando la ficha en la alineación dada por el teodolito. Y ubicamos la ficha 3. Y así sucesivamente hasta que llegamos al punto M. ¿Cuál va a ser el punto M acá? Bueno, el que corresponda a este valor 16, 10, 20, que si ustedes hacen el cálculo, es igual a delta sobre 2 sobre 2, o sea, delta sobre 4. Ahora lo vamos a ver un poco más claro en el siguiente gráfico. Ahí está. Ahí está ya la curva completa. Entonces, el ángulo completo que hemos girado es desde la tangente hasta M, es la mitad del ángulo al centro, que para la mitad de la curva era delta sobre 2. Dividido 2 es delta sobre 4. Desde acá hasta acá. Ahí lo vamos a marcar. Este angulito es delta sobre 4. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera, y fíjense en que acá, cómo se han reducido, porque decimos que este método es apto para curvas grandes. Fíjense que solamente hemos medido ángulos desde un mismo punto, y las distancias que hemos ido midiendo es una distancia corta, de 11,29, entre estaca y estaca. ¿Sí? Entonces son solamente 2 mediciones, no voy aumentando el error. Y si eventualmente, ¿qué pasaría si en algún momento, si la curva es muy grande, y de repente me doy con que acá hay un árbol gigante o un obstáculo, un edificio, y cuando miro en esta dirección ya no puedo ver la estaca? Bueno, en ese caso es simple. Me traslado con el teodolito a este último punto, ¿sí? Miro a la última estaca y vuelvo a definir una nueva dirección tangente, ¿sí? Eso está en las bibliografías, y a ver si se los puedo, no he tenido tiempo ya de ponerlo en esta presentación, pero ya a ver si puedo ponérselos para subírselos. Es decir, yo me puedo trasladar al punto siguiente que me quede bien para volver a empezar, digamos, la medición. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo me queda el replanteo terminado? Me va a quedar algo así en el terreno. En el terreno lo que yo voy a ver, bueno, esta era la estaca del vértice que ya la tenía, las estacas de los puntos principales que marqué inicialmente, TC, FC y el punto medio, los puntos que marqué por las coordenadas rectangulares, los puntos que marqué por las coordenadas polares. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ya puedo, con estas estacas, y con la ayuda de una tanza, por ejemplo, y de una plomada, pintar una línea de cal, sobre la cual luego la máquina hará la apertura de la calle, del camino. Por supuesto, luego ese replanteo se irá repitiendo en las posteriores etapas del camino, ¿no? Porque esto, bueno, una vez que se abre, se compacta, se va
haciendo el terraplén por capas, etc. Pero lo importante es esto, ¿sí? Que ya hemos logrado materializar y definir en el terreno la forma de la curva. Fíjense en cómo esta era la curva inicial, que era una curva de un radio mucho más pequeño, y la hemos llevado a una curva de un radio más grande. ¿Sí? Y de esa manera, bueno, ahí concluiría el trabajo. Siempre acá lo importante es siempre tener puntos de control. Es decir, yo tengo que estar segura antes de autorizar que se empiece a abrir la calle, de que esos puntos están en la posición correcta, ¿sí? Una de las formas de controlarlo era ubicar primeramente el punto medio. Otra forma podría ser, por ejemplo, medir la distancia entre PC y FC y verificar que me coincida con la magnitud de la cuerda que habíamos calculado, ¿sí? Medir sobre esa cuerda la distancia de la flecha, ¿sí? Es decir, siempre tengo que tener alguna manera de poder asegurarme de que esos puntos están correctamente ubicados. Bueno, y eso sería todo. Si alguno tiene alguna duda, quiere hacer alguna consultita, ya no debe quedar mucho tiempo.